Buenas tardes, buenos días a los que nos seguís desde Latinoamérica. Vamos a ir dejando que acabe de conectarse asistentes que siguen entrando sin parar. Mientras yo voy a explicarles un poquito cuál es la dinámica del webinar de esta tarde. La duración, como habrán visto anunciada, es de 60 minutos. Los últimos 10 minutos los vamos a dejar para preguntas que nos puedan ir haciendo todos ustedes. ¿Cómo nos van a poder hacer llegar todas esas preguntas? Verán que los botones de Zoom tienen dos alternativas. Viene el botón de preguntas y respuestas, puede salir según la versión y el navegador que tengan en inglés o en español. Y tienen otro botón de chat. Nosotros les rogaríamos que nos mandaran las preguntas a través del botón de preguntas-respuestas. Esto va a hacer que según vayamos contestando las personas que vamos a estar dando soporte, verán la pregunta y a continuación la respuesta. Si las preguntas nos las van haciendo llegar por chat, pues no siempre va a tener relación la pregunta que aparezca inmediatamente arriba de nuestra respuesta y quizá produzca más confusión. Entonces, dentro de lo posible, intenten mandarnos las preguntas por el botón de preguntas-respuestas. Todo lo que sea breve y directo lo iremos contestando a lo largo de toda la exposición de Rafa Villalón. Y los que vayan quedando preguntas que requieran una explicación por parte del experto que nos acompaña esta tarde o preguntas que merezca la pena que las expliquemos de manera más amplia, bien por cualquiera de las personas de DB o por Rafa, las lanzaremos al final, ¿vale? Pero no dejen de lanzarnos todas las preguntas que consideren. Hay la posibilidad de levantar la mano. Vamos a intentar no tener que recurrir a ella. Todo lo que pueda ser por escrito mejor, porque va a agilizar más. El tema de levantar la mano haría falta que alguien participara, el problema de la conexión audio y demás. Entonces, si puede ser, lo haremos todo por escrito. Esta sesión de esta tarde la estamos grabando y la intención es que la tengan todos ustedes disponible después de que esto finalice. ¿Cómo van a poder acceder a esta grabación? En primer lugar, todos los que están registrados recibirán un correo con el enlace para acceder a esa grabación en la misma dirección con la que se han registrado. No obstante, dentro de unos días estará disponible en el canal de YouTube de EDB y estará disponible en la página web en la que se han registrado también a este webinar, en edbdigital.com. Vamos a dar paso ya al webinar de esta tarde. Si te parece, Rafa, tenemos con nosotros a Rafa Villalón. El tema que nos convoca hoy, voy a dejar de compartir pantalla para verte más en grande. Hola Rafa, bueno, pues hoy nos vas a venir a hablar de cómo mejorar la comprensión lectora, un tema que sin duda despierta un interés grandísimo. Tenemos en estos momentos conectadas pues, más de 250 personas. Tenemos inscritas más de 600 personas que entiendo que se irán conectando a lo largo de esta tarde o en todo caso se han inscrito porque saben que van a poder recibir esa grabación. En definitiva es un tema apasionante, la comprensión lectora y en concreto un poco lo que nos vas a traer tú hoy aquí, ¿no? Cómo la evaluación, la tecnología y ese aprendizaje adaptativo puede realmente mejorar la comprensión. Rafa Villalón, ustedes habrán podido leer, es fisioterapeuta de formación, MBA en dirección de empresas, es el CEO de SuperPix. Pero desde hace algo más de 11 años se dedica a emprender proyectos de tecnología educativa. En concreto, algo que tiene mucho que ver con lo que nos vas a contar hoy, Rafa, el proyecto Leo Bien. Este proyecto Leo Bien es un proyecto educativo que en definitiva, lo iremos viendo a lo largo de esta tarde, lo que pretende es provocar un cambio significativo y estable, no una mejora anecdótica en el nivel de comprensión lectora de los alumnos de un centro. Ya hay muchas experiencias de años anteriores, se está utilizando ya en muchos centros y sin duda este proyecto Leo Bien pues es el que te ha convertido en un experto, Rafa, ¿no? Realmente tú has puesto esto en marcha y has podido comprobar cómo todo lo que nos dice la teoría, todos los estudios que hay a nivel
metodológico de comprensión de los procesos neuronales, de cómo aprendemos, pues realmente esto está dando sus frutos y está generando, como digo, ese cambio significativo y estable en la comprensión, que al final es lo que estamos buscando todos, ¿no? Bueno, yo creo que esta tarde va a ser apasionante, nos va a saber a poco, seguro, ¿vale? Porque en cuanto empieces a hablar todo el mundo va a querer más, pero bueno, esto puede ser un aperitivo de otras cosas que vendrán. Y estoy segura que nos vas a ayudar a descubrir pues, esos aspectos fundamentales del proceso lector que no siempre tenemos tan claro los educadores. Pues muchas gracias, Rafa, y todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. Como comentaba María Jesús, soy Rafa Bellelón. Mi base inicial en la parte formativa estuvo asociada a la parte de fisioterapia, pero después he ido pues, especializándome en la parte de comprensión lectora y el desarrollo de plataformas. Esta tarde el objetivo es el poder aclarar un poco desde la fase inicial del proceso lector, cuándo debemos iniciar los centros escolares, qué tipo de actividades podemos desarrollar, cómo funciona el cerebro, pero de una forma he intentado explicarlo o desarrollarlo, o voy a intentar explicarlo y desarrollar de una forma muy práctica. Es decir, muy sencilla, intentando utilizar un vocabulario que todos podamos entender, faseando muy bien las diferentes etapas de los más pequeños para obtener una muy buena comprensión lectora y analizando datos que tenemos sobre la mesa de cómo podemos mejorar, ¿no? Todos este tipo de aspectos. Con lo cual, sin más dilación, voy a poner una presentación y me confirmáis, por favor, si la visualizáis correctamente. Voy a compartir pantalla y empezaremos con la presentación. Todavía no, Rafa, pero ya está viniendo. Perfecto. Vale, ahora mismo estáis viendo, un momentito. Ahora estamos viendo en modo Sí, voy a compartir la otra pantalla. Sí, vale. ¿Ahora lo veis en grande? Ahora perfecto. Venga, Gracias. fantástico. Muy bien, pues nada, espero que en los próximos minutos os divirtáis conmigo, que descubráis ciertas cosas sobre la comprensión, incluso de vosotros mismos, en aspectos como la lateralización. Vamos a empezar. Bueno, la lectura, todos sabemos que es extremadamente importante, es uno de los principales aprendizajes de los pequeños en los centros escolares porque de forma transversal va a afectar al resto de asignaturas. De eso va a depender el éxito académico de los pequeños y la evolución académica a través de los años, incluso su crecimiento personal. Pero en este punto, antes de empezar a entrar en materia y ver las diferentes fases de la comprensión lectora, cómo podemos ayudar a nuestros alumnos, pues quiero haceros una reflexión y un par de preguntas que ahora mi compañera EDB pues, os lanzará, ¿no? ¿Están los docentes preparados para realmente pues, establecer estrategias, otro tipo de aspectos dentro del aula? Vamos a lanzar dos preguntas súper sencillas, después las vamos a comparar con una serie de respuestas que nosotros tenemos en un congreso especializado que ahora os comentaré, que vale la pena que os inscribáis. Pero, Chusa, por favor, si puedes lanzar esas dos preguntas iniciales y así las compararemos con los resultados después, que va a ser muy interesante. Vamos allí, vamos con la primera consulta. Cuando detectas como docente que varios alumnos de tu clase tienen dificultades lectoras, ¿sabes reconocer qué tipo de dificultad tiene cada uno de ellos? Adelante, os estáis lanzando ya a contestar, fantástico. Correcto. Yo os defino un poco, 7 alumnos en el aula, por ejemplo, en segundo de primaria, y todos tienen una mala comprensión lectora, o en cuarto de primaria. Y en ese punto os planteáis que todos tienen el mismo tipo de dificultad. Dicen, no, Rafa, seguro que en cada uno de ellos, los 7 alumnos, yo sé exactamente el tipo de dificultad que tienen. ¿Seríais capaces de hacer ese tipo de evaluación concreta en la comprensión lectora? O a nivel general dices, Rafa, pues mira, hay un problema de comprensión lectora y hasta ahí me puedo quedar. Voy a compartir los resultados porque han salido como muy fáciles, ¿no? De recordar, 70-30, ¿vale? El 70% dice que no tendría capacidad para reconocer qué dificultad concreta y un 30% que sí. Vamos a pasar a la siguiente. Un momento, que voy con la siguiente. Si soy capaz. Vamos allí. Vale, esta otra pregunta vendría a continuación. Una vez analizadas las dificultades de cada alumno, ¿sabes desarrollar una estrategia lectora para ayudar a cada uno de esos alumnos en su dificultad? ¿Estáis lanzados? Perfecto. Tenemos ya un montón de participantes.
Veo que lo tenéis clarísimo cuál es vuestra situación de si estamos preparados o no estamos preparados. Luego Rafa nos compartirá en qué medida el estudio que se ha hecho en el Congreso tiene algo que ver con esto. Vale, vamos a ver que ya se van parando la vorágine de respuestas que vais entrando. Vamos a compartir los resultados. Pues bueno, podemos decir un 80-20, ¿vale? Por 79-21, pues ya nos hacemos una idea de que realmente el 70% no sería capaz de saber qué es lo que está pasando y todavía más no sabrían qué hacer, aún sabiendo la dificultad que tiene. Pues aquí te lo dejo, Rafa. Muy bien, pues primero gracias por la sinceridad en responder, con lo cual no tenemos los nombres, con lo cual fantástico. Me habéis ayudado muchísimo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver si podemos pasar... Vale, fantástico. Ya lo estáis viendo, ¿verdad? Bueno, nosotros desarrollamos el Congreso Ciclip, que se puede acceder a través de ciclip.com. Es una de las actividades formativas que hacemos cada año, ya son 5 años. Este año hemos realizado la 5ª edición. Os animo a que accedáis al Congreso porque son ponencias gratuitas de 20 minutos. Siempre podéis acceder, es un congreso abierto, con lo cual es una actividad formativa muy potente que estamos desarrollando en los últimos años. Y vais a encontrar ponencias de 20 minutos que hablan siempre de comprensión lectora y lectura, pero desde puntos de vista totalmente diferentes. Podéis encontrar ponencias que hablen sobre TDA, ponencias que hablen sobre dislexia o ponentes que nos expliquen en sus colegios cómo puede ser que obtengan resultados por encima de rendimientos como Finlandia o otro tipo de países que estén en PISA por delante o sea, la cima de los resultados de PISA. Al final simplemente es aunar diferentes opiniones que todas pueden sumar a los procesos de comprensión lectora. Al final nuestro proyecto se basa en eso, en escuchar a diferentes especialistas, optometristas, a especialistas en desarrollo infantil, departamentos de orientación, para aunar esfuerzos en la mejora de la comprensión lectora porque es multifactorial. En este congreso participan cada año, se inscriben más o menos unos 8.000 docentes y 3.500 más o menos responden a una encuesta que nosotros les lanzamos al empezar el congreso. Destacar esta serie de resultados que va en línea más o menos con las 2 preguntas que os acabamos de hacer. El 86% de los encuestados pues, nos comunican en el congreso que creen que la formación actual en magisterio, en las carreras de magisterio, no sería suficiente para afrontar correctamente la comprensión lectora en el aula mediante estrategias o detección de dificultades. El 70% de los docentes nos comunica que el centro educativo en el cual trabajan actualmente no dedica las suficientes horas a esta parte formativa en comprensión lectora para los docentes. Y en referencia a las 2 preguntas que hemos hecho antes, más de la mitad, como ha salido pues, también reflejado en la pequeña encuesta que hemos hecho con vosotros, el 56%, 57%, pues determina que no tiene la suficiente formación para elaborar estrategias de comprensión lectora que mejoren el rendimiento lector de sus alumnos, y también más de la mitad pues, no podrían reconocer este tipo de dificultades que tienen los alumnos cuando presentan un nivel bajo a nivel de comprensión lectora. Esto es un tema que abordaremos al final del webinar, que nos parece súper interesante y por eso agradecía que fuerais sinceros, porque realmente creemos que hace falta un proyecto de formación para docentes en comprensión lectora para que vosotros mismos podáis abordar cambios significativos dentro del aula. Vamos a empezar ahora a explicar bueno, pues cómo se comporta el cerebro. No vamos a entrar en temas muy específicos a nivel cerebral. Quiero que sea un webinar súper práctico y que lo podáis entender muy bien todos, pero sí que comentar que no nacimos para leer. Sí que nacimos para el lenguaje oral, para poder comunicarnos mediante el habla, pero no para leer. Es decir, las estructuras cerebrales no están preparadas para la lectura, con lo cual se tienen que generar cambios a nivel cerebral en los primeros años de vida para poder acceder a la lectura. Y esto va a depender de que en los centros escolares, ya desde casa y en los centros escolares, en las edades tempranas, realicemos una instrucción intencional, sistemática, específica y repetida. ¿Qué significa? Que nos tenemos que marcar objetivos desde el primer momento que un alumno entra en el centro escolar para el futuro lector de de estos alumnos. Ahora veremos cuándo madura el cerebro, vamos a ver diferentes cosas súper interesantes. Y vamos a ver también cómo afrontamos esta parte de estimulación, esta parte de objetivo, esta parte de instrucción que ahora mismo estamos comentando para generar estos cambios a nivel cerebral necesarios para que un alumno pues, a los 9, 10 años tenga una lectura óptima, una comprensión óptima.
Pasamos de diapositiva, pero ¿por dónde empezamos, no? Al final, cuando hablamos en los centros escolares, pues todos nos preguntan, Rafa, esto está muy bien, nos ha explicado el comportamiento cerebral y el tipo de actividades, fantástico, pero ¿a qué edad empezamos? Por ejemplo, es uno de los grandes debates, ¿no? Hay algunos colegios que nos comunican que a los 4 años, pues ya la gran mayoría de sus alumnos está leyendo. El otro día fue a un colegio y me comentaron el 100% de los alumnos en el colegio están leyendo a la edad de 4 años. Difícil, porque el proceso madurativo cerebral todavía no ha finalizado, pero el centro escolar quiere, en cierto modo, anticipar determinados aprendizajes que a lo mejor no son necesarios, porque los padres también, en cierto modo, pues presionamos, ¿no? Para que nuestro hijo pues lea lo antes posible, o determinados colegios, pues en función de a qué edad empiezan los niños a leer, pues se sitúan mejor, ¿no? No tiene mucho sentido, tenemos que tirar del sentido común, tenemos que tirar del proceso madurativo de cada niño, tenemos que tirar de la parte de adaptabilidad y bajo esos pilares ir avanzando. Otro tipo de consultas, preguntas, pues ¿qué metodología utilizo? ¿Cómo lee el cerebro? ¿Qué metodología utilizo con los alumnos con dificultades? Y si tengo 25 alumnos, Rafa, esto es muy difícil, porque al final, si cada uno tiene una dificultad diferente, o la típica, el típico comentario de muchos colegios, nos dicen, Rafael, si ya el 40% de los niños desde educación infantil, cuando nos llegan a educación primaria, el 40% ya tienen dificultades incluso para decodificar. Entonces, oye, pues yo me vuelvo loco al final con 25 alumnos. Esto es normal. Al final, la respuesta por parte de los docentes, lo siento, no dispongo de tiempo, ni de conocimientos, ni de materiales adaptativos. Vamos a intentar ayudar, vamos a intentar con este webinar dar una explicación básica de los procesos lectores y dar pues, unos pequeños matices sobre posibles soluciones. Bueno, nosotros, o a mí me gusta trabajar con el modelo evolutivo de Marianne Wolf. Es una excelente investigadora en la parte lectora y define 5 niveles lectores, ¿no? Estaría el prelector incipiente, el lector novel, el descifrador, el de comprensión fluida y el experto. Vamos a definir en estos 5 niveles el proceso lector de un alumno hasta que llegue a ser un lector competente para poder establecer el tipo de actividad, cómo focalizarnos o qué tipo de habilidades tienen que consolidar los alumnos en cada una de las etapas. Creo que es bastante práctico y que de esta forma podremos pues, avanzar en el webinar de una forma jerárquica y estructurada. Bueno, antes de empezar y comentando también, pues antes lo que comentábamos, ¿no? Hay países como Finlandia y Suiza que consideran que el proceso de la lectura tiene que empezar a los 7 años. Fantástico, les está funcionando muy bien, tienen buen rendimiento, pero claro, la pregunta es, ¿y antes de los 7 años hacen algo o no hacen nada? ¿O cómo preparan a los niños? ¿No? Es la gran pregunta que al menos yo me hacía hace unos años antes de iniciar el proyecto en comprensión lectora. Bueno, aquí tenemos diferentes líneas. Este sería el desarrollo de diferentes áreas a nivel cerebral. La primera curva estaría más asociada a las funciones básicas sensioromotores y finalizarían su maduración, como vemos en la parte de abajo, más o menos a los 2 años. Esto es básico, nos permite movernos, nos permite vivir, interaccionar inicialmente con nuestro entorno, con lo cual a los 2 años finalizaría la fase de maduración. La segunda curva, que es la más interesante para nosotros a nivel de comprensión lectora, es la de la corteza parietal o temporal, más asociada, por ejemplo, a la aparición del lenguaje, cuando finalizamos la maduración de los procesos del lenguaje y cuando podemos iniciar correctamente el proceso de lectura. Finalizaría a los 6-7 años, con lo cual nos da una base empírica que demuestra que realmente cuando determinados países empiezan la lectura formal a los 7 años están acertando. Pero ¿qué pasa si empezamos antes? Ahora lo comentaremos. La última curva, la corteza prefrontal, está más asociada a determinados procesos cognitivos superiores, finalizaría hacia los 16 años, pero no vamos a trabajar, hoy no nos interesa esta curva de maduración. Como comentaban, nos centramos en la segunda, y en la segunda lo que vemos es que la maduración acaba a los 7 años. ¿Qué pasa si empiezo antes a trabajar el proceso formal de lectura? Empiezo a anticipar aprendizajes de la correspondencia fonema-grafema. ¿Qué es lo que sucede? A nivel neurológico no sucede nada. Simplemente lo que estamos haciendo es... donde realmente podríamos ver que podemos afectar a un niño es en la parte de motivación y en la parte emocional. Es decir, me están pidiendo algo
a los 4 años, para lo cual yo no estoy preparado todavía. Entonces, eso me provoca un proceso de frustración. Si además el centro escolar ha anticipado este proceso de aprendizaje en el proceso lector, cuando estamos a los 6 años ya estamos en una etapa hacia la comprensión lectora, hacia la lectura superior, cuando el niño ya ha alcanzado ese punto de maduración total, cuando empieza a estar preparado, resulta que tampoco estamos dándole los contenidos adecuados porque ya hemos acelerado el ritmo a los 4 años. Es decir, partimos de una frustración, partimos de una desmotivación que a veces no vale la pena. Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar, qué podemos hacer durante la maduración, porque no se trata de que hasta los 7 años no podemos realizar nada, hay mucho por hacer, pero vamos a trabajar en otro tipo de aspectos que van a consolidar y van a favorecer que el niño después sea un buen lector y emocionalmente totalmente equilibrado, porque le vamos a pedir en el momento determinado determinadas habilidades o determinados procesos o vamos a favorecer determinados aprendizajes. Pero todo a su tiempo. Sentido común, proceso madurativo, adaptabilidad. Seguimos en esa línea y creo que así acertaremos. Bueno, López Escribano en el año 2009 escribía antes de la edad de 5 años, que es donde nos vamos a centrar inicialmente, y de comenzar la lectura formal, que estaría establecida sobre los 6-7 años, se debería estimular a los niños con actividades apropiadas para el nivel de desarrollo que faciliten la lectura posterior. Vamos a centrarnos ahora en eso, porque ya López Escribano lo veía claro, nosotros seguimos la misma línea. El reto es proporcionar suficiente instrucción y práctica, es decir, los objetivos marcados y el tipo de actividades, durante el proceso de maduración, y no asumir que la habilidad se desarrolla en base a la moderación sin la experiencia adecuada. Es decir, no podemos esperar hasta los 7 años para ver si realmente el niño madura y poco a poco se va accediendo pues, a la lectura. Eso no va a suceder, con lo cual los podemos ir preparando. ¿Pero cómo los podemos ir preparando? Pues vamos a empezar. La primera de las 5 fases de Marian Wolf, prelector incipiente de los 0 a los 5 años, el momento en el cual el niño empieza a recibir muchísimos estímulos, sonidos, palabras, conceptos, imágenes, historias, también empezamos a hacer la exposición de las letras, con lo cual estamos preparando todo lo que es el camino o el cerebro del niño para que después pueda ser un lector eficaz. Con lo cual, leer, como comentamos antes, no es algo que se aprenda sin más, sino que tiene que recibir una serie de estímulos, pero sistematizados, con objetivos concretos dentro del colegio a partir de los 3 años. Y al final de la etapa de los 5 años, pues vemos que estos peques ya son capaces de contar un cuento, si antes solamente mirando las ilustraciones, simplemente si antes ya le hemos contado este mismo cuento, pueden escribir algunas letras del abecedario o incluso su nombre, con lo cual rápidamente los que tenemos peques o somos profesores ya ubicamos rápidamente esta edad hacia los 5 años. Vamos a dar un pasito más y vamos a ver qué tipo de actividades, qué tipo de habilidades tenemos que potenciar de los 0 a 5 años y cuándo, que sería la clave del proyecto, sobre todo en educación infantil de los centros escolares. Bueno, vemos esta diapositiva en el cual nosotros dividimos todo el trabajo de los 0 a los 5 años en 5 grandes bloques. El primero de los bloques, y nosotros intentamos ser a remarcar este bloque de una forma muy especial, es el equilibrio emocional. Es decir, evaluar constantemente la parte emocional es muy importante en los centros escolares, sobre todo en la parte de educación infantil, porque si un niño no tiene un buen equilibrio emocional, sus recursos cognitivos están centrados, su atención está centrada en otro tipo de necesidades. Un niño tiene que ser feliz, si no está bloqueado para poder aprender, con lo cual es básico y muy importante este bloque. Bueno, una vez ya remarcado ese bloque, que tenemos que cuidar mucho, definimos 4 tipos de habilidades. Las habilidades psicomotoras, las habilidades perceptivas, las habilidades lingüísticas y las habilidades cognitivas. Estos serían como los prerequisitos básicos lectores que un niño debe potenciar para después poder empezar correctamente la lectura formal a los 6-7 años. Es decir, no dejamos que pase el tiempo, sino que tenemos muchísimo trabajo que realizar con los peques en estos prerequisitos básicos antes de la lectura. ¿Pero todos tienen el mismo peso? No. Vamos a ver una siguiente diapositiva donde vamos a ver estas 4 habilidades diferentes, qué tipo de peso tienen en función de la edad de los más pequeños. Este es un gráfico que compuesto en la parte inicial de los 3 años vemos que las habilidades psicomotoras tienen más peso, tenemos que volcarnos ahí con la parte de evaluación. Muchos colegios nos comentan que cuando los niños llegan al centro escolar actualmente respecto a hace 10-15 años llegan menos estimulados, con lo cual pierden más tiempo en que los niños sean independientes
a nivel psicomotor y que los niños se comuniquen incluso a veces con los propios docentes, con lo cual se va agrandando el problema, seguramente por la sobreprotección de los padres, por la aparición de la parte tecnológica que no permite que los niños jueguen en el suelo, reciban estímulos, sino que están más pendientes solamente de la parte visual en las pantallas. Una serie de conceptos que vemos que están empeorando esta parte, con lo cual mayor atención a los 3 años en la parte psicomotora, tiene mayor importancia la evaluación y las actividades relacionadas con la parte psicomotora. Después estarían las habilidades perceptivas, que de un modo secuencial tienen más importancia, como es normal cuando los peques son muy pequeñitos, 0, 1, 2 años, y después a los 3 años, de forma lineal, vamos a seguir evaluando y trabajando estas actividades, ahora comentaremos algunas de ellas, a los 3, 4 y 5 años. La parte lingüística tiene un punto muy álgido de mayor evaluación y actividades a los 4 años. Después hablaremos de la conciencia fonológica, que va a ser una base muy importante para el proceso lector de nuestros alumnos, pero ahí a los 4 años sí que tenemos que volcarnos sobre todo en la parte del lenguaje oral, la parte de comunicación por parte de los niños. Es básico, si no, no podremos avanzar hacia un lector competente en el futuro. Se estima que más o menos un niño, para poder iniciar correctamente un proceso lector en primero de primaria o finalizando educación infantil, debe poder manipular o gestionar o hablar con 1000 palabras. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Es difícil calcularlo, porque al final el vocabulario siempre es complicado a los más peques, pero es lo que se estima oportuno para que inicie correctamente un proceso lector. Y en la última parte, la parte superior, vemos las habilidades cognitivas, que van a tener un peso más específico, mayor volumen de trabajo en la parte final de educación infantil. Memoria, secuenciación, atención, después veremos algunas de ellas muy importantes, pero ahí ya empezamos a trabajar la parte cognitiva, donde vamos a acelerar, vamos a aumentar el número de horas de trabajo a este tipo de habilidades. Bueno, volvemos a la diapositiva anterior. Habilidades psicomotoras, coordinación dinámica global y equilibrio, conexión entre los dos hemisferios. Esto vamos a hacer una pequeña anotación ahora al finalizarlas. Control corporal, relajación muy importante. Las actividades relacionadas con la relajación, el niño tiene que ser capaz de poder relajarse. Coordinación visomotora y grafomotora, también haremos un pequeño comentario. Disociación del movimiento, esquema corporal, estructuración espacial, estructuración temporal y lateralización. Bien, marco en negrita la conexión entre los dos hemisferios cerebrales. En este punto me paro un segundo para comentar la importancia que tienen los niños la fase de gateo, que sería pues justo entre ya finalizando el año de vida, entre los 6 meses más o menos y el año, cuando el niño empieza a gatear. Hay una serie de fases que no podemos obviar y muchos niños, como mis peques, por ejemplo, pues se arrastraban con el culo, pero no hacían así hacia adelante y lanzaban la pierna, pero no gatearon. El gateo es importante porque cuando avanzamos la mano derecha en el gateo, también avanzamos la pierna izquierda. No sé si sabéis que el hemicuerpo derecho lo controla el hemisferio contrario. Con lo cual, cuando yo hago así con esta mano derecha, lo está controlando mi hemisferio izquierdo. Y al revés. Cuando yo muevo en el gateo la mano derecha, también muevo mi pierna izquierda, que es la contraria. Ahí se establece una conexión. La conexión entre los dos hemisferios se produce a través del cuerpo calloso. Esas conexiones tienen que estar muy bien preparadas desde la base y el gateo nos ayuda a ello. De hecho, en algunos centros escolares, en educación infantil, les recomendamos que los niños no cambien de aula caminando, sino que cambien de aula gateando. Imaginaros la importancia que tiene a nivel de conexión después para su rendimiento académico y su rendimiento lector. Después, el último apartado pone lateralización. Aquí en la lateralización, y he marcado también en negrita la parte grafomotora, porque a veces producimos problemas en los centros escolares relacionados con la lectoescritura, como la anticipación de la escritura. Niños que todavía no están lateralizados a los 3 años ya cogen lápices y empiezan a dibujar en el colegio. Sería importante no iniciar tan rápidamente la parte de escritura de los pequeños hasta que no haya lateralizado. Lateralizado significa que al final vemos si el niño es diestro o es zurdo. Con lo cual, a los 4, 5 o 6 años acaba la maduración y ahí ya podemos ver realmente si el niño va a ser diestro o va a ser zurdo. Si el niño, por ejemplo, va a ser totalmente diestro y empezó a coger el lápiz en la escritura con la mano izquierda, a los 4 años podemos trabajar con actividades para
que poco a poco vaya lateralizando a su lado correcto también la escritura, que sería el derecho, no el izquierdo. Eso nos va a evitar determinados problemas después a nivel de rendimiento, lo cual era una pequeña anotación que os quería hacer porque lo estamos viendo en los centros escolares y es muy interesante. Y en el tema de lateralización, también comentaros otro pequeño aspecto que también es interesante, que a veces se confunde con posibles dislexia cuando los peques son pequeños. No sé si sabéis si sois zurdos o diestros a nivel ocular. Es decir, normalmente cuando a una persona se le pregunta si es diestro o zurdo, pues rápidamente pues, sabe si es diestro, si utiliza la mano derecha para hacer sus tareas diarias o para escribir, y si chuta una pelota o da una patada con la pierna derecha, pues también. Pues si en cambio si pues, utiliza la mano derecha pero la pierna izquierda, pues ya se dice que tiene la lateral cruzada. Hasta ahí, pues fantástico, todo el mundo lo conoce. Pero a nivel lector también es muy importante saber si a nivel ocular pues eres zurdo o diestro. Para saber vosotros mismos si sois zurdos o diestros, y después comentaré una serie de anécdotas que os pasan en la vida diaria, si tenéis lateral cruzada a nivel ocular como yo, que soy totalmente diestro, pero a nivel ocular mi ojo dominante es el izquierdo, vamos a hacer una pequeña prueba. Simplemente lo que os voy a pedir es que miréis un objeto que esté a unos 5, 10, 15 metros de vosotros, ¿vale? Entonces ya lo tenéis localizado, puede ser una ventana, un cuadro, cualquier cosa, un televisor, lo que queráis. Entonces ahora vamos a señalarlo, así con el dedo índice, estirando el brazo, y con los dos ojos abiertos, importante, con los dos ojos abiertos, vamos a señalarlo con el dedo índice. ¿Vale? Entonces, si ya lo tenemos señalado, ahora lo que os pido es que cerréis un ojo y después el otro. ¿Vale? Si no sois capaces de guiñar un ojo, algunas personas no pueden, pues con la otra mano me tapo un ojo y después me tapo el otro. ¿Sí? Muy bien, os dejo 5 segundos para que acabéis la prueba. Vale, fantástico. Si habéis hecho bien la prueba, habréis visto que uno de los dos ojos marca exactamente el punto que estábamos mirando con los dos ojos abiertos y el otro separa 1 metro el dedo. Con lo cual, ahora mismo ya sabéis que el ojo dominante, el que marca también el proceso lector, sobre todo en su fase inicial, es vuestro ojo izquierdo o el derecho. Por lo cual yo soy zurdo a nivel ocular. ¿Qué pasa con los zurdos a nivel ocular? Aunque yo sea diestro del resto de mi cuerpo. Que tienen tendencia a leer de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Con lo cual es normal que una persona zurda a nivel ocular, con dominancia zurda, realice, por ejemplo, inversiones en la lectura. A veces se pueden confundir este tipo de signos con posible dislexia futura por parte del niño. Entonces, estos niños tienen una pequeña dificultad sumada en la fase inicial. No significa que siempre vayan a leer mal o que tengan grandes dificultades lectoras, pero si se cruza algún tipo de lateralidad como esta con problemas de coordinación, entonces sí que hablaríamos ya de mayores problemas. Bueno, hemos comentado algunas cosas específicas de la parte psicomotora. Sé que los centros escolares están trabajando muy bien la parte de psicomotricidad en los últimos años. La parte de evaluación se puede mejorar, pero la parte de desarrollo de metodología se está mejorando muchísimo. Las habilidades perceptivas, háptica, táctil, visual, auditiva, actividades como meter la mano dentro de una bolsa opaca que no se vea nada, identificar letras, objetos, percepción auditiva, pues nos ponemos antifaces todos los peques y el profesor va dando palmadas y los peques tienen que señalar por dónde viene el sonido. Hay muchas actividades para evaluar y trabajar esta serie de aspectos en la parte perceptiva. Las habilidades lingüísticas. Respiración, desarrollo del sistema fonológico. Aquí nos vamos a parar, vamos a trabajar un poco, vamos a ver la parte de conciencia fonológica, nos interesa muchísimo para el proceso lector. Desarrollo del vocabulario, que tiene que ser, como hemos comentado, siempre trabajado de una forma muy importante, ¿vale? Recordad, 1000 palabras para que realmente un niño pueda iniciar correctamente el proceso lector formal. El inicio, solamente el inicio, el desarrollo de la sintaxis hacia el final de esta etapa, a los 5 años, y también hacia el final de la etapa, la asociación fonema-grafema. Cuidado con anticipar los procesos de asociación fonema-grafema cuando todavía no se ha consolidado la conciencia fonológica en su base inicial y la parte auditiva por parte de los niños. Una anticipación de metodologías de fonema-grafema podría afectar al niño si antes no hemos consolidado otro tipo de aspectos. Vamos a ver, la siguiente diapositiva nos centraremos en la conciencia fonológica. ¿Vale? Y os he puesto aquí para que tengáis una referencia de los 3 a los 6 años las diferentes secuenciaciones o cómo tenemos que evolucionar en la conciencia fonológica para ir preparando a los niños para el proceso lector. ¿Vale? Recordad que aquí no estamos hablando de momento de la parte de asociación grafema-fonema, sino que estamos centrándonos en la parte de conciencia fonológica. A los 3 años estaría más todo orientado hacia la atención, discriminación de sonidos,
discriminar palabras en frases, palabras de pseudopalabras, que son palabras inventadas, gato o gati, exactamente el niño te dirá cuál es la palabra correcta, que no está inventada. La rima también es súper importante a los 3 años, ¿vale? A finales de los 4 años ya, pues el niño es capaz de discriminar palabras largas y cortas, aislar y manipular sílabas iniciales y finales, aislar y pronunciar el sonido inicial de una palabra, por ejemplo, s en sal o f en foca, separar la pronunciación de los sonidos en palabras de 2 o 3 fonemas, por ejemplo, en pan, a, a final de los 5 años, pues ya podríamos aislar y pronunciar todos los sonidos en palabras de 3 o 4 fonemas, separar la pronunciación de los sonidos de palabras de 4 fonemas que contengan grupos consonánticos al inicio de la palabra. Grupos consonánticos significa 2 consonantes, con lo cual, por ejemplo, plan, he puesto como ejemplo, para lo que entendáis. Manipular, que consiste en añadir, suprimir, sustituir sonidos iniciales y finales de palabras de 3 o 4 fonemas. Por ejemplo, pues a pata, si sustituimos pa por ta, ¿qué palabra surge? Pues tata. Y a finalizar primero de primaria ya estaremos trabajando con aislar y pronunciar los sonidos de palabras que contengan grupos consonánticos iniciales, por ejemplo, plato, y separar los sonidos en palabras que contengan grupos consonánticos iniciales, finales y mediales como plano, postre, cuadrado. Aquí ya estaríamos también en una fase más de deletreo. Empezamos con cuentos y rimas, finalizamos más con la parte de actividades relacionadas con el deletreo, ¿vale? Esto es clave, va a ser una base súper importante para poder trabajar correctamente el proceso lector y para poder consolidar después una lectura competente. Muy bien, la última parte, la parte de habilidades cognitivas. Atención, memoria, noción de conservación, seriación y clase, función simbólica y rapidez de denominación, que a veces es una gran olvidada, que os explicaré una serie de ejercicios que pueden ayudar mucho a los peques. Vamos a ver, por ejemplo, la importancia de la memoria. La siguiente diapositiva. Memoria de trabajo. Es la capacidad que nos permite mantener información durante 15-20 segundos. Tiene una duración de 15-20 segundos. Los adultos somos capaces, es limitada, ¿vale? Y los adultos somos capaces de retener durante 15-20 segundos 7 ítems, ¿vale? Más menos 2. Hay adultos que pueden 9, hay adultos que pueden 5. Pero bueno, la media serían 7. Cuando los peques empiezan de los 0 a los 5 años van incrementando esta memoria de trabajo, con lo cual empezaríamos a los 3 años con 1 o 2 objetos que tienen que memorizar y poco a poco irían ampliando esta memoria de trabajo. La memoria de trabajo es básica porque la lectura participa en el reconocimiento de palabras, en la predicción de las palabras siguientes, en la comprensión de las palabras y la interpretación de las oraciones. Si un niño tiene problemas a nivel visual o a nivel auditivo en su memoria de trabajo, lo estamos forzando, pero nunca va a tener una buena comprensión lectora. Va a tener ya problemas en la decodificación y después va a ser más grave cuando tenga que hacer una ruta global o cuando tenga que retener información a nivel de comprensión lectora de textos largos. Con lo cual, la memoria se tiene que evaluar muy bien de los 0 a los 5 años, trabajarla específicamente con actividades dentro del aula para facilitar que cuando se inicie el proceso formal de la lectura a los 6-7 años esté bien consolidada, bien trabajada, bien entrenada, ¿vale? Después, otro aspecto importante, la rapidez de denominación. La rapidez de denominación es una tarea que consiste en la medición de la velocidad para nombrar en voz alta objetos, imágenes, colores o símbolos. Después vamos a hacer el ejercicio que está aquí a la derecha. Wolf y Borner en el 99 concluyeron que en lenguas de ortografía consistente, transparentes, como el español, que después veremos que es una lengua transparente para aquellas personas que no lo sepan, un déficit en la rapidez de denominación es el mejor indicador de alto riesgo de fracaso lector. Cuidado con esto, ¿eh? Alto riesgo de fracaso lector. Cuando realizamos este tipo de actividades, como lo que vamos a hacer de aquí a la derecha, los procesos cognitivos implicados son atención al estímulo, procesos visuales, que son responsables de la detección y discriminación de los rasgos visuales de las letras, integración de esta información con las representaciones almacenadas, integración de información visual con los patrones fonológicos almacenados, acceso y recuperación de etiquetas fonológicas, activación e integración de información semántica conceptual y activación motora que lleva a la articulación en la parte del movimiento cuando estamos pronunciando. Con lo cual, imaginaros si este tipo de actividades son importantes de desarrollarlas en educación infantil y seguir trabajándolas en educación primaria. Estos dos paneles, por ejemplo, de actividades que vemos aquí a la derecha. En la parte superior, el niño simplemente lo que tendría que nombrar, de izquierda a derecha, es el nombre de los colores, con lo cual azul, negro, rojo, verde, rojo. ¿Vale? En la parte inferior, otro tipo de ejercicios ya con letras.
los peques tendrían que pues, nombrar las letras D, S, A, P, O, S hasta finalizarlas, ¿vale? En el momento en que encontréis seguramente algún tipo de dificultad para poder nombrar los colores, para poder nombrar las letras, rápidamente lo asociaréis a que el niño tiene problemas en decodificación y problemas en comprensión lectura, ¿de acuerdo? Porque al final los circuitos neuronales para trabajar este tipo de actividades y la lectura están muy relacionados, son las mismas áreas, con lo cual identificamos rápidamente a aquellos peques que ya tienen problemas en comprensión lectora. Realicemos este tipo de ejercicios y también ayudaremos a los peques a mejorar en esta fase inicial. Muy bien, pasamos a la segunda fase. Ya tenemos claro qué tenemos que trabajar, cómo podemos trabajarlo, el porcentaje de actividades que podemos hacer los diferentes años de 0 a 5 años y pasamos al lector novel de 5 a 7 años. Aquí el niño descubre el código. Estamos dentro, pues, en el principio alfabético, donde el niño sabe que lo que está pronunciando tiene una representación gráfica, con lo cual se establece el secreto del código y empiezan a descubrirlo, que no es más que las reglas de correspondencia grafema-fonema. Grafema serían las letras, fonema serían los sonidos, ¿vale? Entonces, en la parte derecha estamos viendo el modelo de cuerda de Scarborough de 2001, en el cual se define que un lector competente necesita como dos cuerdas diferentes, ¿no? En la parte de abajo vemos el reconocimiento de palabras. La conciencia fonológica es una de las bases y ya la hemos trabajado antes, visto cómo poder trabajarla con diferentes actividades de forma secuencial. Y ahora estaremos centrados en la decodificación, en este código, en relacionar fonemas y grafemas, los sonidos con las letras y con las sílabas. Con lo cual, ahí se tiene que basar todo nuestro esfuerzo en estos momentos de los 5 a los 7 años, siempre y cuando la base inicial la tenemos consolidada. Si empezamos a trabajar de codificación y la base en educación infantil no la tenemos bien consolidada, vamos a encontrarnos aquí unos problemas enormes. Con lo cual, es importante ahora centrarnos en esto siempre y cuando la anterior esté consolidada. El niño comienza a leer textos muy simples y un aspecto muy interesante que también os quería dejar hoy en este webinar es que antes hemos hablado ya de una lengua transparente, ¿no? Entonces, ¿qué es una lengua transparente? ¿Por qué afecta a nivel lector una lengua transparente? ¿Qué tipo de lenguas son transparentes y otras no? Porque la metodología utilizada para el aprendizaje de una determinada lengua en lectura varía también en función de su transparencia. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la cual vemos diferentes idiomas y en la parte superior vemos si son más transparentes o no, o son más opacos. Para definirlo de forma sencilla, si cuando estamos leyendo lo que leemos se corresponde con lo que pronunciamos, ¿vale? Sería una lengua más transparente. Es decir, el español es transparente. Lo que estamos leyendo, ¿vale? Se corresponde con lo que nosotros pronunciamos, en cómo lo hablamos. En cambio, el inglés es opaco. Lo que leemos muchas veces no se corresponde, la mayoría de veces no se corresponde con lo que pronunciamos, ¿vale? Cuando, por ejemplo, los niños ingleses tardan más en aprender a leer, porque no pueden activar en ningún momento su proceso a nivel cerebral de decodificación, es decir, de la ruta indirecta, que ahora empezaremos a hablar de ruta indirecta, ruta directa. Simplemente la decodificación, cuando intentamos leer de forma segmentada, sílaba por sílaba o letra por letra para entender el significado de la palabra, los niños ingleses no pueden. Tienen que intentar trabajar, o la estrategia está más asociada a una ruta global, que es cuando de una sola fijación ocular son capaces de ver una palabra entera. No pueden utilizar tanto la estrategia de decodificación. Con lo cual, el inglés es más difícil para aprender a los propios niños ingleses, les cuesta más adquirir el proceso de lectura. Imaginaros ahora si nosotros a nivel mental y bajo nuestra estructura cerebral de aprendizaje del español, del catalán, del euskera, del gallego, estamos trabajando en una base de decodificación, cuando nos introducen el idioma del inglés en educación infantil o en inicio de educación primaria, a las dificultades que tenemos, porque realmente nuestro cerebro intenta asociar la parte de lectura del inglés exactamente a la misma metodología de trabajo cerebral que tiene con el español, que es decir, la base de decodificación, pero no puede. Con lo cual, ahora acabamos de descubrir seguramente por qué los españoles
pues sobre todo yo, cuando empecé, que esto se basaba en la parte de metodologías de lectura, leemos muy bien el inglés, lo entendemos muy bien, pero después cuando escuchamos, pues nos cuesta muchísimo más. Con lo cual deberíamos plantearnos las metodologías de aprendizaje para niños de español del inglés, que tendrían que estar más enfocadas a la parte auditiva, a las fases iniciales y no a la parte de lectura, porque tendemos a trabajarlo igual que el español a nivel cerebral. Bueno, esto es un tema súper interesante, no me quiero enrollar con este tema, si queréis ya haremos un webinar asociado al aprendizaje del inglés a nivel cerebral para niños españoles, con lo cual ya sabemos lo que es una lengua transparente y que todas las que trabajamos aquí en España, menos en inglés, pues son transparentes, ¿vale? Esto nos ayuda en la decodificación. Actividades asociando fonema y grafema, las conocéis, es decir, no voy a hacer una descripción. Os he puesto algunas imágenes, lo tenéis muy bien estipulado dentro de los centros escolares. Pues yo he intentado darle exactamente cuándo deberíamos empezar a trabajarlas y aquí tenemos que trabajarlas constantemente, ¿vale? Va a ser el foco principal, aunque también tenemos que trabajar ampliación del vocabulario, empezamos también un poquito a trabajar la ruta visual, que es pues, que los niños empiecen a leer de forma general a las palabras de un solo golpe de vista, que después veremos un ejemplo concreto, pero centrémonos en la idea de 5 o 7 años, finalización de educación primaria, primero de primaria sobre todo, súper atención a actividades de asociación fonema-grafema. A los 7-8 años, lector descifrador. Ya en esta etapa el niño lee historias, ¿vale? Empezamos ya a leer con mayor fluidez. ¿Por qué? Porque ya estamos conciliando decodificación. Al final, cuando yo leo la palabra caballo, cuando yo la he visto 10, 12, 14, 15 veces, llega un momento que mi cerebro la reconoce de forma global. Es decir, no hace falta que active mi ruta indirecta de decodificación, es decir, no hace falta que lea K, va, yo y lo separe todo en tres sílabas, sino que al ver la palabra directamente ya la comprende, le doy un significado, puedo pasar a la siguiente, con lo cual ya empiezo a saltar hacia un reconocimiento visual, que es lo que he marcado aquí en verde justo debajo de decodificación, con lo cual empiezo a adquirir ese vocabulario visual de un número muy alto de palabras y ya no necesito tanto la parte de decodificación. En este punto, ¿qué es importante trabajar? La lectura en voz alta, que lo he subrayado, que después quiero hacer un pequeño comentario, y la exposición súper alta a palabras y textos escritos, con lo cual es el momento ya hemos consolidado la base de decodificación, ahora saltamos a que el niño tenga un alto nivel de lectura todos los días, por lo cual tenemos que basarnos en eso, en una exposición súper alta a la parte de textos y a la parte de libros, ¿vale? Momento clave de dar ese salto. La lectura en voz alta es un instrumento genial, es una metodología genial para que el niño se mejore, pero hay que tener en cuenta que cuando el niño está en cuarto o quinto de primaria, se le dice que ya lea para sí mismo, ¿vale? Con lo cual el niño lo que hace es simplemente estar en silencio, pero fijaros en el aula que tenemos que quitar un mal hábito lector que hace que el niño no pueda desarrollar una mejor comprensión lectora, que es la subvocalización. Es decir, cuando el niño está en cuarto de primaria y le pedimos que ya lea en silencio, porque ya ha pasado la fase de lectura en voz alta, sigue movilizando la boca constantemente. Es decir, aunque no esté leyendo en voz alta, sigue movilizando la boca cuando está leyendo los textos. Es el momento de decirle que no movilice, porque su patrón respiratorio sigue vinculado a la lectura, ¿vale? Con lo cual es mejor que no movilice, aunque haya una voz interior y demás que esté leyendo, fantástico, pero que la parte física no esté involucrada ya en la lectura cuando no se está realizando una lectura en voz alta, ¿vale? Un pequeño comentario que siempre nos viene bien. En ese momento hemos dicho que hay diferentes áreas del cerebro diferenciadas. Una trabaja la parte fonética, otra la ortográfica, otra la semántica. Y en este momento, a los 7-8 años, se está unificando el trabajo de estas áreas, con lo cual vamos ya hacia una fluidez en la parte lectora. Vamos a ver dos ejemplos, como antes he comentado. Hemos hablado de ruta global, de reconocimiento global de palabras y hemos hablado que la fase anterior es la decodificación, cuando ya necesitamos trabajar con una ruta indirecta, ¿no? Bajar a ese silabeo para poder entender las palabras. Vamos a ver dos ejemplos. Son dos niños de cuarto de primaria, muy interesante. Estas dos grabaciones las hicimos en un centro escolar a dos niños de cuarto de primaria. Uno tiene una lectura fluida, una lectura bastante fluida, como podréis ver, pero fijaros que se va a ir parando en las palabras esdrújulas o las palabras con acento. Es algo muy, muy característico y muy bonito de ver, ¿no? Cada vez que veáis un círculo, significa que los ojos se han parado, han hecho una fijación ocular. Ahí es donde el ojo está recibiendo información para el cerebro, ¿vale? De la lectura. Cuando hay una línea, es un movimiento sacádico,
y el cerebro no recoge información, con lo cual nos da información en qué punto se está parando el ojo de cada niño para recibir información. Si en algún momento veis que el círculo vuelve hacia atrás, se llama regresión ocular. Es que el niño no ha comprendido esa palabra y necesita volver hacia atrás a recuperar información a nivel visual, ¿vale? En el segundo ejemplo vamos a ver clarísimo. En el primer ejemplo de un alumno que lee con una lectura normal para un alumno de cuarto de primaria, no veremos casi ninguna regresión, ¿vale? Vamos a ver el primer vídeo. Espero que veáis mi pantalla, ¿eh? Voy a volver otra vez desde el inicio. Y vamos a ver el primer vídeo. Fijaros cómo se va marcando. Cuando ha encontrado puntos suspensivos se ha parado un poquito más. Perdona, Rafa, estamos viendo la presentación, no vemos el vídeo. Vale, pues ahora... ¿Y ahora? Ahora sí. Venga, fantástico. Vale, pues como os comentaba, vamos a ver diferentes círculos y vamos a ver el comportamiento ocular de este niño en la lectura. Como estáis viendo, cuando ha encontrado los puntos suspensivos se ha parado un poquito más, ¿vale? Después, el lástima, por ejemplo, para la esdrújula con acento también se ha parado más. Código, vuelve a pararse el ojo, es decir, aquí es donde el cerebro necesita una mayor información, ¿vale? Pero es un lector de lectura fluida, con lo cual tiene una buena comprensión. Una buena comprensión. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora... Es que no quiero... Si lo hacemos antes, producimos un daño neurológico. Yo no creo que haya ningún daño a nivel neurológico. Lo que sí que puede haber un daño es a nivel motivacional. Que el niño la niña... Fantástico. Entonces, vamos a ver el segundo vídeo. En el segundo vídeo vamos a ver un alumno con diagnosticado de dislexia, pero vais a ver el cambio, donde no hay una lectura global, es decir, no es capaz de identificar palabra por palabra y tiene grandes dificultades incluso para hacer una asociación fonema-grafema. Entiendo que lo estáis viendo, ahora sí que me sale la pantalla de derecha. Sí, perfecto. Venga, fantástico. Fijaros el tiempo que destina los ojos a centrarse en una palabra determinada y cómo constantemente hay regresiones oculares, ¿vale? Enfrentar a este niño a un texto como este no tiene ningún tipo de sentido en cuarto de primaria, porque como veis no está en una fase de reconocimiento de palabras a nivel global, está en una fase muy inicial. Voy a cerrar esto porque si no se va a disparar. En una fase muy inicial de decodificación, con lo cual deberíamos llevarlo, y entiendo que en el centro escolar ya se estaba trabajando de forma específica, llevarlo a la fase inicial de consolidación de educación infantil y empezar a trabajar de nuevo la decodificación. Es su punto, es decir, de forma adaptativa tiene que estar allí. No podemos enfrentarlo a este tipo de actividades y de textos, aunque sea de cuarto de primaria, ¿vale? Muy bien, ya sabemos, hemos visto cómo lee un niño por decodificación, con problemas en cuarto de primaria, y cómo lee un niño en lectura global, que ya pues tiene un nivel más alto de velocidad lectora y fluidez. Bueno, esto es un pequeño ejercicio para vosotros, ¿vale? Vale. Es un pequeño ejercicio para vosotros. Quiero que os toméis 20 segundos en leer las dos columnas y me digáis cuál de las dos columnas habéis leído más rápido, ¿vale? Muy bien, pues seguramente la gran mayoría de vosotros ha dicho la de la izquierda, básicamente porque la habéis reconocido de forma global. Habéis utilizado la ruta directa. En cambio, la de la izquierda habéis tenido que recurrir a la ruta indirecta. Por ejemplo, quizás sabéis que está mal escrito y habéis tenido que relacionar el sonido asociado a la letra para poder identificarla, ¿vale? Simplemente es un pequeño ejemplo para que veáis que acabéis en estos momentos a nivel cerebral de utilizar dos rutas diferentes. Ruta global en la primera, porque sois lectores expertos, ya adultos, y en la otra, lectura por ruta indirecta, que sería como lo utilizan los más pequeños cuando no identifican de forma oral todavía las palabras. Muy bien, lector de comprensión lectora fluida. Lector de comprensión fluida a los 8 o 10 años nos tenemos que centrar en ganar fluidez en la lectura, ¿vale? Estos niños están leyendo textos, pero no significa que estén comprendiendo. Y aquí tenemos un problema importante. Tenemos un problema importante porque los estudios demuestran que el 40% de los niños en cuarto de primaria no comprenden lo que leen, con lo cual todavía no estamos en esta fase o incluso en fases anteriores. Y aquí nos tenemos que centrar en la parte de ganar fluidez en los niños, ¿vale? Ahora veremos cómo podemos ganar esta fluidez.
También empiezan a aparecer determinadas actividades o comprensión lectora que deberíamos trabajar más en el aula, como pueden ser la comprensión lectora inferencial, valorativa, que después vamos a ver también un ejemplo de cómo trabajarlo y cómo, pues, después de un estudio que hizo la Universidad de Granada, pues vimos que no se está desarrollando adecuadamente dentro de las aulas. ¿Vale? Aquí he puesto un pequeño gráfico aquí a la derecha para explicaros un poco que para la decodificación en las fases iniciales a los 6 años, el cerebro necesita utilizar muchos recursos cognitivos, están aquí en la decodificación, con lo cual la comprensión siempre es mínima. Hasta que no consolidamos la decodificación y vamos pasando a una lectura global por palabra y ganar fluidez, aquí en la parte final, ¿vale? No vamos a conseguir que realmente aumente la comprensión lectora. Es decir, no queramos anticipar determinados aprendizajes con los pequeños en primaria si no tienen una buena consolidación ya consolidada, ¿vale? Porque la comprensión igualmente no va a crecer, ¿vale? Con lo cual, en el momento que estamos destinando menos recursos cognitivos, menos recursos cerebrales a la decodificación, mejorará de forma paulatina la comprensión lectora, ¿vale? Muy bien, vamos a ver la fluidez. Cómo de los 8 a los 10 años podemos mejorar la fluidez. La fluidez se compone de 3 elementos: la precisión, la velocidad y la prosodia. La precisión está vinculada a decodificación, que ya la hemos visto antes, relación fonema-grafema, ir trabajando sobre esta línea. De esa forma podemos ir poco a poco automatizando el número de palabras que tenemos en nuestro vocabulario visual, es decir, reconocemos más palabras y podemos identificarlas de forma global, con lo cual aumentamos la velocidad. Y después tenemos a un tercer elemento que suele estar bastante olvidado en los centros escolares a nivel de trabajo, ¿vale? La parte olvidada, que es la prosodia. ¿Qué es la prosodia? Pues utilizar los rasgos expresivos del habla mientras leemos, es decir, leer con adecuada entonación, respetar los acentos, las pausas y realizar una adecuada segmentación. Aquí es importante que trabajemos estos aspectos con los alumnos en el aula, que sepan exactamente cómo se pronuncia cuando existe una pausa por una coma, cuando existen los signos de exclamación. Es decir, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque os pongo un ejemplo que he querido poner aquí en la parte derecha. La misma frase la leeré de dos formas diferentes. Una puede ser, no me gusta Ana, contestó. Y la otra puede ser, no, me gusta Ana, contestó. Aunque el acento en la parte final no haya cambiado, en mi pronunciación, la entonación, la segmentación y las pausas sí. No tiene nada que ver la comprensión de un texto con la primera frase, que tal como la he pronunciado, que con la segunda. Con lo cual, gran parte de la comprensión lectora está en poder trabajar actividades que estén relacionadas con la prosodia. Normalmente en los colegios se trabaja más la precisión y la velocidad, porque es más fácil de medir, pero no la prosodia. Existen software determinados que son bastante complejos y después existen escalas a nivel nacional para poder medir la prosodia. Pero tampoco es necesario, simplemente con evaluar cómo está leyendo el niño, enseñándole esta parte, mejorará también su comprensión lectora. Con lo cual no olvidemos esta parte, que es muy importante. Hemos dicho también que empiezan a aparecer las inferencias, la comprensión lectora valorativa, es decir, una serie de aspectos que nos van a ayudar también a mejorar. La Universidad de Granada, como comentaba antes, en el año 2016 hizo un estudio con los libros de textos de diferentes editoriales, ¿no? aquí en España. Y concluyó que más del 50% de las preguntas de los libros de texto, de las lecturas, eran de tipo literal. ¿Vale? El tipo literal es que podemos encontrar la información en el texto, como ahora veremos. Solamente el 4% eran preguntas inferenciales, donde necesitamos conocimientos previos, que también veremos, para saber cuál es la respuesta. ¿Vale? Solamente el 4%, cuando ya debemos estar volcados totalmente entre tercero, cuarto, quinto de primarias, tenemos que estar volcados más en la parte inferencial, valorativa, crítica. Pero solamente el 4%. Después había una serie de preguntas relacionadas con ortografía que no tenían mucho que ver con la parte de comprensión lectora, y sobre estrategias y metacomprensión no había absolutamente nada. Con lo cual, en esta etapa ya que hemos comentado, de los 8 a los 10 años, es importante que empecéis a sumar este tipo de actividades relacionadas con inferencias, con procesos con comprensión lectora valorativa, y para eso os pongo un ejemplo, para que lo veáis claro. Laura preparaba su mochila con ilusión. Era el primer día y después de las vacaciones tenía muchas ganas de ver a sus amigos y conocer a su nueva maestra. La primera pregunta es literal. ¿Qué preparaba Laura? Lo tenemos claro. Es la mochila. Son el típico de preguntas que aparecen en muchos textos. ¿A dónde iba Laura? Esta información no está dentro del texto.
¿vale? Eso también se lo podríamos hacer a los alumnos. No está, la gran mayoría de vosotros, o todos, pues responderéis, pues ¿dónde iba? Pues al colegio. Pero esa información no, necesitamos nuestros conocimientos previos para poder llegar a la conclusión. ¿En qué mes transcurre la historia? También necesitamos nuestros conocimientos previos, porque aquí en España, por ejemplo, empezamos el colegio pues en septiembre, pues todos lo sabíamos, pero tampoco está en el texto. Con lo cual, mediante mis conocimientos previos puedo tener información. Leo el texto y aplico mis conocimientos previos. ¿Piensas que Álvaro podría ser un buen estudiante? Ya es valorativa y es crítica, con lo cual creemos que sí, o yo creería que sí, porque va con ilusión al colegio, quiere conocer a su maestra y seguramente le gusta el colegio y puede ser una buena estudiante. Pero esto ya sería más valorativa. Este tipo de preguntas tienen que surgir constantemente dentro del aula en esta edad, porque realmente lo que no va a llevar a que tengamos lectores competentes dentro del aula. No tirar ya tanto o no trabajar tanto de preguntas literales como la primera, sino empezar a trabajar ya con inferencias y otro tipo de preguntas, ¿vale? Bueno, llegamos ya a la última parte, lector experto, 11 años, no pongo años porque de lectores expertos al final nunca acabamos de aprender la parte lectora, tanto en estrategias como en aumento de vocabulario, dependiendo del libro que leamos. El lector experto pues ya distingue bueno, trabaja con diferentes tipos de textos, positivos, narrativos, materiales complejos, lee ampliamente distintas materias, de forma, bueno, todas las materias que pueda trabajar. Estaremos hablando ya de peques pues, que finalizan primaria, ya están en secundaria, y se les pide que escriban y sinteticen en textos cohesivos y coherentes. Aquí, más que empezar a definir determinadas actividades, lo que he querido hacer es pues, mostraros un listado completo de estrategias que podemos llevar a cabo con los alumnos dentro del aula, ¿vale? Como este webinar lo vais a recibir con tranquilidad, después podéis ir buscando información sobre cada una de ellas, ¿vale? Para ampliar y poderlas trabajarlas dentro del aula. Esta clasificación, por ejemplo, define estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿vale? Con lo cual, podéis buscar información. Otra forma de clasificarlas, pues por familias, relacionados con la permanencia de material escrito, regulando la velocidad, revisando el texto, inferenciales, como hemos visto antes, ya conocemos qué son las inferencias, de síntesis, localizar ideas importantes, palabras clave, identificar estructura, metacognitivas, ahora veremos un ejemplo, por ejemplo, de una estrategia metacognitiva, de visualización, aunque las de visualización estarían más enfocadas hacia niños que inician primaria, como pues, leer un texto y realmente pues, hacer un dibujo o representarlo con juguetes. Vemos la estrategia SQA que comentamos antes, anticipación, en el cual tengo un tríptico, el de niño desarrolla un tríptico, hace un primer vistazo a la lectura y en una primera columna pues escribe lo que sabe, lo que sé, después a la segunda columna lo que quiere saber y en la tercera columna lo que ha aprendido. Con lo cual, esta sería una de las estrategias, ejemplo, para poder trabajar y mejorar a partir del último ciclo de primaria y secundaria la comprensión lectora de los alumnos. Antes de terminar, quería comentar también en esta fase de estrategia cómo debemos desarrollar dentro del aula, porque al final estrategias hay muchas, podemos conocer muchas y buscar muchísimas a través de navegadores o siguiendo el listado que yo os acabo de pasar, pero es importante cómo implementarlas. Primero tenemos que asegurarnos de que los alumnos tienen los conocimientos necesarios para comprender y aplicar la estrategia. Después tenemos que mostrar los beneficios, es decir, que entiendan la estrategia y los beneficios que le va a aportar. Después vendría el modelado como tercera parte, donde nosotros nos mostramos como docentes cómo se utiliza. No solamente la explicamos, sino que nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos y realizar nosotros. En la práctica guiada será el cuarto punto, donde los alumnos empiezan a utilizar la estrategia bajo la dirección del docente. En la quinta, la reducción progresiva de la ayuda, con lo cual nos vamos separando un poco más y el alumno cada vez es más autónomo. Y la sexta, como he comentado, pues ya sería la práctica autónoma, siempre bajo la supervisión del docente. Ideas claves, y con esto ya acabamos. Pues no todos los alumnos van al mismo ritmo, ¿vale? Con lo cual hemos definido diferentes etapas, pero la evaluación de en qué punto se encuentra cada niño es clave, porque si no, no podremos aplicar la metodología y las actividades adecuadas para cada edad. La evaluación en las fases iniciales es clave para el futuro lector. Recordad, lectura formal a los 6 años, pero antes tenemos muchísimo trabajo de estimulación sistemático de cara a los peques, trabajando los requisitos prelectores. Importancia de la estimulación del lenguaje oral, sobre todo a los 4 años, es el momento álgido que tenemos que aprovechar, educación infantil. Los niños llegan al aprendizaje de la lectura con diferentes habilidades lingüísticas que podemos fomentar, pero también la familia es importante, el entorno familiar va a ser muy importante. Prestar atención a la fase descifradora, ya que, como he comentado antes, el 40% de los niños que llegan a cuarto de primaria llegan con problemas
de comprensión lectora, con lo cual tienen que saber decodificar correctamente, que es su fase inicial básica, y después ya pasar a una lectura global y después poder empezar con las estrategias y otro tipo de cosas como las inferencias o mejorar la fluidez. Y la fluidez es un componente crítico para la lectura y es necesario considerar sus tres componentes: precisión y velocidad, que los tenemos bastante controlados dentro del aula, y la prosodia, que es un poquito la parte más olvidada y tenemos que empezar a trabajar, y os recomiendo, dentro del aula. Última diapositiva, nosotros desarrollamos el proyecto Leo Bien, como imaginaréis, pues toda la información que tenemos sobre comprensión lectora desde diferentes puntos de vista, físicos, departamentos de orientación, oculistas, es decir, sumamos muchísimos esfuerzos de especialistas diferentes y creamos un proyecto que creemos que tiene mucho sentido. Respondiendo a la primera parte que hemos hecho preguntas sobre la parte formativa, nosotros hemos creado cursos de especialización de una serie de horas a nivel online para especializaros en comprensión lectora, para que conozcáis lo que os he explicado hoy, pero de forma específica. Hemos creado el Congreso CICLI, ya tiene 5 ediciones, creamos pósters de identificación de problemas, píldoras formativas para las familias, webinars de desarrollos de formación específica, con lo cual estamos trabajando muchísimo en la parte formativa, aparte de los docentes. En la parte de los 0 a los 5 años, hemos definido por primera vez más de 600 objetivos, o estamos trabajando esta semana, mejor dicho, estamos a punto de finalizar, más de 600 objetivos de los 3 a los 5 años, que de forma secuencial, recordáis las 4 habilidades, psicomotricidad, lingüística, perceptiva, cognitiva, pues de forma secuencial, ¿cuáles son todos los objetivos que el niño tiene que ir superando para llegar correctamente a los 6 años y poder empezar bien la lectura formal? Y después de los 6 a los 12 años, una vez ya hemos preparado bien los prerequisitos, desarrollamos una plataforma digital que se adapta en función del nivel de cada uno de los niños, de los 6 a los 12 años, con lo cual nos automatiza que teniendo 25 alumnos en el aula, cada uno pueda trabajar de forma específica y trabajando aquellas áreas que nosotros hemos ido definiendo en este webinar: procesamiento lector, comprensión lectora literal, inferencial, pragmática, crítica, velocidad lectora por ampliación del campo visual, entrenamientos cognitivos, atención, memoria y secuenciación. El próximo día 25 de mayo, a las 5:30, vamos a hablar del proyecto en función de todo lo que hemos hablado hoy, cómo lo estamos desarrollando, que creo que os va a encantar. Y os pasaré a todas las personas, bueno, pasará directamente Debe el link y la información necesaria para poder acceder a esta presentación que vamos a hacer el día 25 para vosotros, y encantados del próximo día pues recibiros también y daros mayor información de nuestro proyecto, que lo hemos hecho con muchísimo cariño. Muchas gracias por asistir hoy, escucharme durante este rato. Espero que no haya sido muy aburrido, y cualquier tipo de pregunta que tengáis, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Rafa, apasionante. Hay feedback permanente de darte las gracias por compartir este conocimiento, sin duda muy necesario en todas las escuelas, y bueno, has tenido aquí a todo el mundo enganchado sin descolgarse nadie. Hay unas cuantas preguntas, pero nos estamos yendo ya mucho del tiempo, entonces yo resumiría una un poco que ha venido por diferentes líneas de ¿qué coherencia hay en el proyecto Leo Bien respecto a todo esto que nos has estado contando? O sea, ¿es garante de que siguiendo un proceso como el que se propone desde Leo Bien se pueda cubrir esto tal y como tú has contado? Claro, nosotros hay que tener en cuenta que nosotros también hemos aprendido los últimos 6 años en el desarrollo de la parte de comprensión lectora. Por ejemplo, creíamos que el desarrollo de una plataforma digital para educación infantil tenía sentido. Cuando iniciamos a toda la parte de evaluación y a trabajar con especialistas en esa edad concreta del lector incipiente, vimos que no tenía sentido. Lo que sí que tenía sentido era aplicar pues todo un proyecto de evaluación que determinara de forma segmentada todos los prerequisitos lectores que realmente el alumno necesita para después empezar a los 6 años, que es algo que he comentado varias veces en el webinar. También tenemos información del Congreso que nos establece que los docentes pues, no tienen la formación necesaria. También hemos creado un montón de actividades relacionadas con la parte formativa. Toda la información que hemos desarrollado hoy está aplicada a la parte de adaptabilidad y en la parte de contenidos de la plataforma que tenemos en educación primaria, con lo cual, al final, toda la experiencia que tenemos y todo el sentido común que he intentado aplicar hoy dentro del webinar, porque ya habéis visto que no nos basamos en metodologías concretas ni diseños concretas, simplemente es proceso madurativo, es establecer a nivel cerebral cuándo el niño puede dar cada paso, qué tipo de actividades son las mejores, evaluamos los contenidos de otras editoriales para ver exactamente cómo se está trabajando, colaboramos con universidades, y todo este conocimiento es el que estamos aplicando de primera mano
al proyecto Levian. De hecho, también recibimos un montón de feedback por parte de muchos colegios para seguir mejorando. Nosotros encantados de escuchar a diferentes especialistas y a diferentes colegios, porque al final el proyecto es nuestro. Tiene que ser de todos y realmente recoger todas las iniciativas posibles. Muy bien, pues muchas gracias. Yo he compartido, mientras tú nos respondías esta pregunta, los datos un poco donde podéis localizar. Yo os animaba también por el chat a que solicitéis demos gratuitas del proyecto Leo Bien. Yo creo que con este primer acercamiento que nos ha hecho Rafa, evidentemente esto es un aperitivo de lo que podría ser una buena formación en comprensión lectora, pero creo que con este aperitivo podemos valorar mucho mejor qué nos está aportando la herramienta de Leo Bien a través de la demo. Animo a todos los asistentes a que bien a través del gestor comercial que atiende su centro, bien a través de este correo electrónico, si desconocen quién es la persona, podrán hacerles llegar una demo para usarla en clase realmente con los alumnos y experimentar todo esto. También quería, Rafa, si me permites, pues un poco la idea de que tú les has dado un aperitivo, pero que dentro del proyecto Leo Bien habéis creado un curso de 30 horas, un curso online de especialización en comprensión lectora, donde todo esto que tú has hecho aquí, un primer acercamiento, pues sin duda podría recibir un profesor una formación profunda y muy completa. No sé si tú quieres añadir acerca del curso alguna cosa más. Bueno, lo que comentas, al final es una especialización. Todo lo que he comentado hoy, pues nada, es una pequeña parte de todo lo que trabajamos con el desarrollo del curso, donde han trabajado 5 universidades a nivel nacional. Y yo me he nutrido, todos mis conocimientos vienen del curso de especialización que tenéis a vuestra disposición dentro del proyecto. He visto 2 preguntas súper rápidas que quiero contestar. Una de Sí, Raquel. perfecto. Con los estudiantes de secundaria que no pasaron adecuadamente las etapas anteriores, y me gustaría responderte, simplemente no están en una etapa de secundaria, es una etapa del proceso lector anterior, con lo cual se tiene que empezar a trabajar exactamente en la etapa en la cual se encuentra el niño. Si se encuentra en una etapa de fluidez, una etapa de codificación, tiene que ir a trabajar aspectos relacionados con esa etapa. Todo lo que sea intentar pues asociarle lecturas de secundaria va a ser un fracaso constante porque las etapas anteriores no las ha consolidado. O sea que debe que volver a evaluar bien y ver exactamente qué punto se encuentra. Y María Ángeles Gallego dice, ¿el proyecto de bien es más para trabajar en casa o en el cole? Pues tenemos combinaciones. Igualmente el día 25 os explicaré todo. Se puede trabajar desde casa, desde el cole. Es que no quiero explicaros más sobre el proyecto ahora, más hablando. Porque tú tienes mucho peligro y estaríamos otra hora hablando del proyecto Leo Bien. Sí, por eso no. Y algo parecido para secundaria. De momento estamos centrados en primaria. Estamos desarrollando los bloques de infantil porque consideramos que ahí está la base y uno de los problemas importantes. Y pensaremos en los próximos meses ya el poder establecer algún tipo de proyecto en secundaria. De momento no está planteado. Pues muy bien, como dice una de los participantes en el chat, nos queda mucho por aprender a todos, así que bueno, animaros a solicitar información, a acceder al webinar que os enviaremos a todos los que os habéis inscrito a este, por si os pudiera interesar la nueva convocatoria con Rafa, y a solicitar demo, a solicitar información del curso de especialización en comprensión lectora, insisto, a través de vuestro comercial, de vuestro gestor comercial, o si no, a través de este correo, contacta@edb.net. Pues muy bien, Rafa, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido apasionante, interesantísimo. Ya podrás mirar luego el chat, la cantidad de gente que te ha estado agradeciendo la exposición de esta tarde, el enorme interés que ha despertado en todos. Y bueno, pues esperamos vernos todos otra vez el día 25 contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.